Buenas tardes, estamos en otro video. Vamos a ver una clase sobre el manejo del catéter venoso periférico. El objetivo de esta presentación no es tanto ver cómo se coloca un catéter venoso periférico, sino más bien saber qué tipos de catéteres venosos periféricos tenemos, más bien tipos de catéteres tenemos, saber los tipos de flebitis y todos aquellos cuidados de enfermería que tenemos que tener con esos catéteres, ¿ok? Esto se va a basar en la norma 022, pero se rescata la información en especial para los catéteres venosos periféricos. Si tú eres una persona, este es un contenido que va dirigido más para el personal de enfermería, pero si eres una persona que está interesada en este tema, te invito a que te quedes. Primero tenemos la definición de lo que es la terapia de infusión intravenosa. Tenemos que este es un procedimiento profiláctico que se realiza con fines terapéuticos y consiste en la inserción de un catéter a la luz de una vena con la finalidad de infundir lo que son medicamentos, que son los químicos o todos aquellos componentes sanguíneos. Ok, para saber si se va a colocar un catéter venoso periférico o no se va a colocar, es necesario tener en cuenta estos criterios. El primer criterio que tenemos que tener en cuenta es, se va a colocar un catéter venoso periférico para todos aquellos pacientes que no es necesario, no es posible administrar el medicamento por vía oral. El ejemplo más común de este tipo de pacientes es aquellos pacientes que se encuentran nauseosos. El segundo criterio es cuando necesitamos que ese fármaco haga efecto de una manera inmediata. Entonces, el ejemplo más común son los pacientes que se encuentran en una parada cardiorrespiratoria. Entonces necesitamos administrar adrenalina para que ese fármaco haga su efecto de una manera inmediata. ¿Ok? Y el punto número 3 es cuando se necesita administrar medicamentos que son impredecibles o que son necesarios, es fuertemente necesarios para que ese paciente pueda seguir con vida. Y el más común son todos aquellos medicamentos que se utilizan en el área de cuidados intensivos, en los que les llamamos medicamentos aminas. El más común de estos es la norepinefrina o la adrenalina o la dobutamina. Aquí tenemos la definición de qué es una venopunción. Se dice que la venopunción es un procedimiento por el cual se introduce una aguja a través de la piel para introducir el catéter. Como sabemos, se utiliza una aguja para introducir ese catéter, pero en la vena solamente se queda lo que es el plástico. Este plástico es de un material biocompatible y es radiopaco. Quiere decir que si se tiene que tomar una radiografía, se miraría lo que es el catéter adentro de la vena. Ahora, tenemos, ¿cuáles son los tipos de catéteres que tenemos? Tenemos diferentes tipos de catéteres. El que vamos a ver hoy es el catéter venoso periférico, que es el catéter que nosotros como enfermería colocamos. El catéter venoso periférico pues es de longitud corta o media. El más grande, si no me equivoco, es el 16. Y pues por lo regular es para administrar medicamentos, grandes fluidos, más bien grandes cantidades de soluciones o lo que son los componentes sanguíneos. Este segundo tipo de catéter es el catéter venoso central de inserción periférica, catéter central de inserción periférica, que más se conoce como PIC. Este es un catéter que también lo puede colocar en enfermería, pero necesita una capacitación para colocar ese catéter, ¿ok? El catéter PIC se coloca con técnica estéril y aquí tenemos otra imagen que muestra pues el procedimiento, ¿no? Se tiene que delimitar toda el área donde vamos a estar trabajando. Y el último catéter es el catéter venoso central. El catéter venoso central sí lo coloca medicina, médicos preparados, pero requiere también muchos cuidados y pues obviamente las complicaciones que pudiera tener este tipo de catéteres pues son más grandes. Y va en ese orden. En esta gráfica nos muestra cómo vamos a saber qué tipo de catéter vamos a colocar. Si vamos a colocar un catéter venoso periférico, si vamos a colocar un catéter PIC o un catéter venoso central. Primero tenemos que preguntarnos si es posible la canalización de un acceso venoso periférico. Si no podemos colocar el acceso venoso periférico, como es en los casos de los pacientes, por ejemplo, que se inyectan drogas, pues inmediatamente nos vamos al catéter venoso central, ¿ok? Ahora, si podemos colocar un catéter venoso periférico, hay que preguntarnos cuánto tiempo va a durar ese tratamiento y de ahí partir para saber qué tipo de catéter vamos a colocar. Si va a durar menos de 24 horas, nos vamos directamente a un catéter venoso periférico e incluso podría ser corto, quiere decir que un calibre pequeño, como lo es un 22, un 20, y hay que ver qué tipo de medicamentos es el que va a tener ese paciente. Ahora,
Si tenemos a un paciente que va a durar menos de 7 días, también lo mismo. Hay que ver si el tratamiento nos permite administrar esos medicamentos por vía periférica o si va a ser necesario colocar otro tipo de catéter. Si no nos permite la administración de medicamentos por vía periférica, nos vamos al catéter venoso central de implantación periférica. Ahora, si tenemos a un paciente que va a durar de 7 a 30 días, también lo mismo, nos preguntamos si el tratamiento que le vamos a dar al paciente permite administrarlo por vía periférica. Si no nos permite administrar por vía periférica, nos vamos al catéter PICC. Y si tenemos a un paciente que va a durar más de 30 días, nos vamos directamente al catéter venoso central. Esta es una definición de lo que es el catéter venoso periférico. Se dice que el catéter venoso periférico es un conducto tubular flexible que se elabora con material biocompatible y radiopaco, como ya les había mencionado, y este se introduce al torrente sanguíneo para introducir sustancias intravenosas como lo son los medicamentos a través de una vena distal, pero también podemos estar ministrando componentes sanguíneos. Aquí en esta diapositiva vemos las partes del catéter venoso periférico. Tenemos lo que es la cámara trasera, que es esto que se muestra aquí. Aquí tenemos el filtro, que este filtro también lo utilizamos a veces como obturador. También tenemos el catéter. El catéter es a lo que le llamamos el puro plástico, ¿ok? El puro plástico, eso es el catéter, y pues la aguja con lo que vamos a insertar ese catéter. Hay diferentes fases de la terapia intravenosa. El primero de ellos es la prescripción. Necesitamos una indicación médica para colocar un catéter venoso periférico. Posteriormente tenemos la colocación, que para la colocación tenemos otra información y es otro tema. El mantenimiento, que en el mantenimiento es en lo que me quiero centrar el día de hoy. Y por último, el retiro, que para el retiro, aunque pareciera que es sencillo, también tiene ciertas especificaciones. Hay diferentes formas de terapia intravenosa. El primero es el bolo, que es el más común, es cuando preparamos un medicamento en una jeringa, por ejemplo, un ondansetron, lo diluimos en 20 mililitros y lo ministramos en bolo. O una adrenalina, la preparamos en una jeringa y lo ministramos en bolo. Eso es el bolo, ¿no? Se ministra de manera inmediata. Después tenemos la que se ministra de manera intermitente. Aquí el ejemplo podría ser aquellos medicamentos que se ministran. Estos medicamentos se ministran en intervalos más largos, con un normogotero o un microgotero. Podría ser el paracetamol de 100 mililitros y lo vamos a dejar que se ministre en 30 minutos, ¿ok? Y por último tenemos el continua, que para la infusión intravenosa continua necesitamos una máquina. Hay de diferentes marcas. Esta que yo les muestro aquí es una Baxter, pero también tenemos, por ejemplo, la Fresenius. Aquí se programa ya la bomba y vamos a administrar estas soluciones por intervalos más largos. Los vamos a administrar, por ejemplo, para 24 horas. Son muy comunes esta terapia de intravenosa continua en los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos una norma oficial mexicana que es la 022 y que dice: instituye las condiciones para la administración de terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Esta es una norma muy interesante. Si ustedes ya se encuentran en el ámbito clínico, si la leen, se les va a hacer muy amena porque son prácticas que realizamos todos los días y nos podemos ir dando cuenta qué cosas son las que estamos realizando bien y qué cosas son las que estamos realizando mal, por lo cual nos va a permitir mejorar nuestros cuidados de enfermería. Se dice que establecer los criterios para la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro de las vías de acceso venoso periférico central, así como los requisitos que se deberá cumplir con el personal de salud que participa en la administración de la terapia intravenosa. Como ya sabemos, se coloca con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos y nos ayuda a disminuir las complicaciones que se pueden asociar a este tipo de catéteres. Como les digo, el objetivo de esta clase es nada más centrarnos en los cuidados que tenemos que tener en específico con los catéteres periféricos. Primero, ¿cómo vamos a seleccionar nuestro sitio de inserción? El sitio de inserción va a depender de varias cuestiones, pero hay que valorar. Por ejemplo, si vamos a administrar un medicamento nada más y este medicamento se va a administrar en un intervalo muy corto, es un paciente que nada más lo vamos a canalizar para administrarle antibióticos, por ejemplo, pues es necesario, tal vez no es necesario, más bien colocar calibres muy gruesos, ¿ok? Otro punto importante es siempre empezar de manera más distal a la proximal. Iniciamos en metacarpianas y nos vamos subiendo y subiendo. Obviamente la primera elección nunca van a ser las venas basílicas, las venas que tenemos en pliegue, porque teóricamente ya no podríamos utilizar el resto del brazo.
Y también hay que preguntarle al paciente con qué mano escribe, si es diestro o es zurdo, y de ahí partir para saber en qué vena vamos a iniciar. Si tenemos a un paciente que es zurdo, pues le ponemos el catéter venoso periférico en la mano derecha. Y entonces tendríamos que estar valorando qué tipo de medicamento se le va a administrar, cuánto tiempo va a durar con el catéter periférico y el tiempo, el tipo de medicamentos que se le va a administrar y el tipo de paciente también es muy importante. Por ejemplo, los pacientes neonatos y los pacientes geriátricos pues necesitan calibres más cortos por el tipo de venas y el tipo de piel. Para identificación de la identificación de la vena se debe realizar por visión y palpación. Tenemos que ver esa vena y sentirla. En algunas ocasiones, por ejemplo, con los pacientes que tienen sobrepeso, la mayoría de las veces la realidad es que no podemos ver esas venas, pero sí las podemos sentir, y sobre todo en los pliegues se puede sentir esas venas y en ocasiones no las quieren funcionar porque no las ven, pero la realidad es que sí se pueden estar funcionando. Tenemos que ver el trayecto de la vena y ver si el catéter que vamos a colocar sí nos abarca a ese espacio, ¿ok? O sea, que sí sea la medida correcta para el tipo de vena. Tenemos que ver la movilidad. Como sabemos, tenemos venas que se mueven, sobre todo las metacarpianas, cuando mueven la mano. En ocasiones estas venas se mueven y obviamente sí se pueden funcionar, pero es un poco más complicado. El diámetro, dependiendo del diámetro, vamos a determinar qué tipo de catéter vamos a colocar. Por ejemplo, la basílica es un calibre muy grueso, entonces pudiéramos colocar catéteres 18 o 16. La resistencia a la punción, son pacientes que tienen una piel muy gruesa, entonces ahí pudiéramos estar un poquito complicado para colocar los catéteres. Y la bifurcación, una bifurcación es cuando una vena se divide en dos. Por ejemplo, aquí en esta zona vemos una bifurcación, ¿ok? Si se puede colocar el catéter, por ejemplo, iniciar desde acá. Aquí no, estaríamos entrando no directamente a la vena, pero eventualmente la vamos a alcanzar por acá. Ahora, para seleccionar el sitio de inserción, como les decía, se debe de iniciar de lo distal a lo proximal, iniciando con metacarpianas, y pues nos vamos subiendo, ¿no? Y deberíamos de iniciar en la mano que no es la diestra. Si tenemos a un paciente que escribe con la mano derecha, pues iniciamos en la zurda y nos vamos aquí primero. Si ya no le pudimos funcionar, nos brincamos para la otra mano y así sucesivamente. Pero también es muy importante que no estemos multipuncionando a ese paciente. También hay que ser muy profesionales y decir, nosotros no podemos puncionar a este paciente, entonces hay que pedir ayuda a alguien de mayor jerarquía o que sepamos que es muy bueno con la colocación de catéteres. Y nunca es de primera elección aquellas venas que se encuentran en las flexuras. Lo que es esta zona no es de primera elección, y pues la basílica, como ya les había comentado, no son de elección porque cada que ese paciente esté moviendo el brazo va a crear que ese catéter se doble y se obstruya para la administración del medicamento. Sitios que no son de elección. ¿En qué sitios no vamos a colocar los catéteres venosos periféricos? Venas que estén en sitios de flexión, como ya lo habíamos mencionado. Alteraciones en la integridad de la piel. Aquí les puse una imagen de un paciente quemado. Hay situaciones que el paciente está muy quemado y necesitamos una vía periférica. A veces sí se llegan a utilizar, pero no son de primera elección. Las venas que son previamente puncionadas, venas que se encuentran con hematomas, les digo, la realidad es que se pueden puncionar, pero no serían nuestras primeras elecciones. Venas con alteración de su integridad, lo mismo, venas que se encuentran con hematomas, que las vemos como muy gruesas o muy tortuosas, esas venas no las deberíamos de estar puncionando como primera elección. Venas esclerosadas que ya tienen flebitis o que tienen trombosis. Los miembros con déficit de motor, por ejemplo, un paciente con secuelas de EBC que no puede mover el lado derecho de su cuerpo, no deberíamos de estar poniendo los catéteres periféricos del lado derecho. Lo más ideal es colocarlo del lado izquierdo. Y esto es porque si ese paciente tiene, ¿cómo se puede decir? Si no siente ese miembro, si se empieza a infectar o se empieza a crear flebitis, pues no nos vamos a percatar porque el paciente no va a tener dolor porque no siente ese brazo. Entonces no es de primera elección colocar en aquellos miembros que tienen déficit motor. Ahora, los otros son las fístulas arteriovenosas que se utilizan para las terapias se me fue el nombre, pero son para las terapias para los pacientes que se les realiza hemodiálisis. Esas fístulas no las tenemos que canalizar.
Ahora, recomendaciones generales para el uso del catéter venoso, ¿ok? Como les digo, va más enfocado al catéter venoso periférico, pero muchos de ellos se pueden realizar también esos cuidados en los otro tipo de catéteres. Ok, dice formación y entrenamiento del personal sanitario, capacitación y evaluación. Nosotros, lo que es el área administrativa, debería de estar creando capacitación continua para los que se encuentran en el área operativa, para que ellos sepan cuáles son los cuidados al colocar, al mantenimiento y al retiro. Vigilancia de infecciones relacionadas con el catéter. Recuerdan que ese pues es un dispositivo invasivo, por lo cual pues es muy probable que ese catéter se infecte si no le damos el buen mantenimiento. Entonces siempre manejarlo con técnica estéril es lo correcto. Reportar por parte del paciente sobre cambios referentes a su catéter. Para este punto necesitamos nosotros, y es bien importante, desde el momento en que colocamos el catéter, ya lo fijamos, estarle explicando al paciente qué es normal y qué no. Si el paciente no sabe qué es normal, al momento en que tenga dolor, a lo mejor y él piensa que es normal y se lo va a estar aguantando, pero no es lo ideal porque ese catéter ya no es viable para que lo siga teniendo. Entonces siempre que analizamos hay que decirle al paciente que en cualquier momento que ese catéter le empiece a molestar, pues que nos avise para, en caso de que esté con flebitis, pues estarle cambiando ese catéter. Anotar los datos de inserción y retiro de catéter. Estos hace referencia a las notas de enfermería. Siempre hay que colocar en las notas de enfermería siempre hay que colocar los datos del paciente, el tipo de catéter que le estamos poniendo, la fecha y la hora. Eso en la nota de enfermería. La asepsia durante la inserción del catéter y su mantenimiento. Bueno, aquí hace referencia, lo podemos realizar con alcohol al 70%, clorexidina o iodopovidona. Cualquiera de las tres sustancias mezcladas o individuales se pueden usar. Ahora, programar la inspección de la zona hace referencia a que hay que de manera secuenciada decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a revisar ese catéter al ingreso de turno, a medio turno y cuando me vaya, ¿ok? Y de esa manera garantizamos que en caso de que se obstruya ese catéter o presente flebitis, pues que el paciente no le haga más daño y se le dé el cuidado pertinente. El higiene de manos, que obviamente esto es para todos los procedimientos de enfermería, es algo muy, muy, muy básico. Y pues verificar que todo el material se encuentra en las condiciones adecuadas, que no sea material que se encuentre alterado, o sea, el contenido que esté alterado, a lo mejor un normogotero que se encuentra como que estuvo en el sol y se ve como muy, pues no es una consistencia, no es una adecuada consistencia y no es viable utilizar ese insumo, consumos caducados o consumos que ya se encuentran abiertos porque no garantiza que ese material esté estéril. Seguimos con recomendaciones generales para el uso del catéter intravenoso. Tenemos membretar la solución antes de su inicio. Hace referencia a aquellas soluciones que se le van a administrar al paciente. Antes cuando ya preparamos todos nuestros insumos, pues hay que preparar esa solución con sus datos que tiene que tener en la etiqueta que le colocamos pues en la solución, como lo es el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, la infusión que se le va a infundir, para cuánto tiempo se le va a infundir, con cuántas gotas en caso de que lo esté administrando con normogotero. Entonces todos esos datos desde antes que canalicemos al paciente ya los tiene que tener. Cambio del set de terapia de infusión, si presenta sangre, dañado, contaminado o más de 72 horas. Todo el set de infusión que tenga más de 72 horas lo tenemos que cambiar, ¿ok? Pero si vemos que ya tiene retorno, en vez de pasarle esa sangre otra vez al torrente sanguíneo, hay que retirarlo. Si vemos que el normogotero ya presenta alteraciones en la integridad, también hay que cambiarlo. No se debe desconectar al paciente de la terapia innecesariamente. Si es requerido, se realiza con una técnica séptica. Por ejemplo, para bañar al paciente no es necesario desconectar al paciente de su terapia. Hay que cubrir tal vez el sitio de punción, pero el no desconectarlo, ¿ok? Ahí, de hecho, los tegader teóricamente se podrían utilizar para regadera, pero la realidad es que no todos, no todos aguantan, pero incluso hay unos muy buenos que los puedes meter a bañar con su tegaderm y no debería de presentar ninguna alteración.
Dice, el catéter periférico debe seleccionarse con la menor capacidad y longitud más corta, considerando el tipo de terapia prescrita y características del paciente. Es muy parecido a lo que habíamos visto. Si vamos a tener a un paciente que va a durar muy poco tiempo, pues a lo mejor no es necesario ponerle un calibre muy grueso, no es necesario ponerle un catéter 18 o un 16. Estos son los, como ya les había mencionado también, son los antisépticos que se recomiendan para la antisepsia, que es el alcohol al 70%, la iodopovidona al 0.5 o al 10%, el gluconato de clorhexidina, agente simple o en combinación, ya se los había mencionado. Y la limpieza del sitio de inserción, los catéteres periféricos se realizan solo en caso de que se presente húmedo, sucio o que ya el tegaderm, que ya presenta alguna alteración, ahí está ahí cuando hay que realizar asepsia y antisepsia del sitio de punción y pues obviamente cambiar el tegaderm en caso de que ya lo hayas fijado con tegaderm, que sería lo más ideal. Todo material que se encuentre en contacto con el sitio de punción debe ser estéril. Ya no se utilizan lo que son las telas adhesivas o los micropor porque pues no son estériles. Entonces se aumenta el grado o es más probable que ese sitio de punción se infecte. Conocer el propósito de... Conocer el propósito conocer con qué propósito se va a iniciar la terapia de infusión. Lo mismo hay que saber qué tipo de medicamento se le va a colocar para saber qué tipo de catéter le vamos a colocar. El sitio de punción de elección en el área distal del cuerpo, principalmente en el miembro torácico no dominante. Ok, ya también se los había mencionado, no se colocan los catéteres en los brazos dominantes, lo más ideal sería en los brazos no dominantes y iniciando de lo distal a lo proximal. Fijar sin intervenir en el flujo, al momento en que nosotros estamos ya fijando el catéter hay que ver en qué posición es como pasa mejor ese medicamento para que no se vea alterado el flujo. Valorar al paciente, pues hay que ver que el paciente se encuentre bien, que no presente ninguna alteración con las soluciones que le estamos ministrando. Para funcionar las venas de extremidades inferiores del paciente adulto se debe contar con una prescripción médica, no es decisión de enfermería si le colocamos un catéter venoso periférico en los miembros inferiores. Se debe proporcionar información al paciente, eso también ya se los había mencionado, hay que siempre que le vamos a realizar un procedimiento a un paciente hay que explicarle el procedimiento, hay que explicarle qué es normal, qué no es normal, cuáles son los riesgos desde la colocación del catéter y cuáles son los cuidados que él también debería de tener con ese catéter para que el catéter nos dure más tiempo y que no tengamos que estarlo funcionando en múltiples ocasiones. Pues se debería preparar y administrar las soluciones y los medicamentos con técnica séptica. Esto pareciera obvio, pero por ejemplo vemos y es muy común que se reutilicen las jeringas. Lo más ideal sería cada que utilizan una jeringa hay que desecharla, porque pues nada más es un uso y de esa manera garantizamos que se esté realizando con esa técnica aséptica. Esta es una diapositiva en la cual nos muestra cuáles son los tipos de flebitis. Tenemos diferentes tipos de flebitis. La primera y la más común es una flebitis química, que como se ve en esta imagen es por ejemplo, una solución que ya se salió de la vena y se empieza pues ya no se está administrando ese medicamento en la vena, sino que ya está en el tejido, por lo cual esto se va a empezar a edematizar. Si dejamos que se edematice demasiado, podemos hacer lo que se le llama pues sería una edematización pues obviamente muy grande, al paciente le duele, incluso puede presentar disminución de la sensibilidad del miembro. La siguiente es la flebitis mecánica, que esta es como que pasa, pero cuando pasa no cambian el catéter porque como ven que el medicamento sigue pasando, pues piensan que no presenta flebitis el medicamento, perdón, que no presenta flebitis el catéter. En esta es cuando colocamos un catéter venoso periférico que no es de la medida adecuada para el calibre de la vena, entonces por ejemplo, este catéter estaría raspando lo que son las túnicas de las venas y ese constante roce haría que le duela al paciente. Eso también se le considera como una flebitis mecánica. Es muy común, por ejemplo, en las venas que se encuentran en los pliegues, es muy común que presenten ese tipo de flebitis. Eso también es una flebitis, por lo cual también hay que retirar ese catéter. Y el otro es la flebitis bacteriana, que como ya lo habíamos visto, todos los insumos que estén en el paciente en contacto con el sitio de punción hay que sean estériles. Por eso es importante que todos esos insumos sean estériles. En esta diapositiva tenemos cuáles son las precauciones que tenemos que tener para retirar el catéter venoso periférico. Humedecer el apósito transparente, esto nos va a ayudar a disminuir el dolor del paciente al momento de retirarlo. Verificar la integridad del catéter, que el catéter se encuentre completo, porque si no está completo quiere decir que hay un pedazo del catéter que se encuentra dentro del torrente sanguíneo.
cubrir el sitio lo podemos hacer con una toalla alcoholada y con micropor, o si tenemos también lo podemos hacer con curitas. Valorar las condiciones de la piel quiere decir que hay que ver que pues se encuentre en buenas condiciones, que no presente alteraciones visibles, y no hay que utilizar tijeras para retirar los catéteres periféricos. Aquí a continuación vemos cuáles son las ventajas y desventajas del sitio anatómico de punción. El primero es el dorso de la mano, que te ofrece ventajas porque no hay tanto daño dentro del árbol vascular, pero solamente te va a permitir colocar diámetros muy pequeños o diámetros pequeños, pero la realidad es que también puedes colocar catéteres 18 y la mayoría de las veces no hay ninguna eventualidad. Pero en estos lugares el paciente tiene más limitación de movimiento porque obviamente su mano es de las cosas que más utilizan, y pues también va a estar interfiriendo en el flujo del medicamento que estamos infundiendo. Otro sitio de elección es el antebrazo. En el antebrazo tenemos la ventaja de que como el antebrazo pues obviamente no tiene una flexión, el flujo va a ser constante, porque aunque el paciente doble su brazo, pues el flujo va a seguir pasando de la misma manera porque no lo va a alterar. Sin embargo, pues como ya sabemos, las venas que se encuentran anterior al antebrazo ya no las podemos utilizar, por lo cual va a crear el daño vascular en esa zona. Y aquí tenemos la vena cefálica, la media antebraquial y la vena basílica. Es un sitio de elección, la verdad es uno de los más cómodos para el paciente. Otro sitio de punción que tenemos y que es común sobre todo para los calibres gruesos es el pliegue del codo, o sea, las venas que se encuentran en el pliegue del codo. Tenemos la vena basílica, que es la más común, la vena cefálica, la vena media y la vena media. Entonces, la ventaja con estas venas son que son venas de calibres muy gruesos, por lo cual nos va a permitir utilizar calibres gruesos. Esto es recomendado en los pacientes que se encuentran en shock, por ejemplo, shock hipovolémico, que sabemos que le vamos a administrar muchos fluidos, o pacientes que han perdido mucha sangre. La realidad es que el pliegue del codo es una muy buena elección, pero como les digo, hay que individualizar a cada paciente. Entre las desventajas es que como vamos a puncionar el pliegue del codo, pues es evidente que ya las otras venas ya no las vamos a poder utilizar, las venas que se encuentran antes del codo. Entonces, también otro inconveniente es que como se encuentra en la vena del codo, aunque en cualquier movimiento que presente el paciente, pues va a crear alteración en el flujo, en el flujo de la solución que se está infundiendo. Si el paciente dobla ese codo, pues se va a obstruir el flujo y no se va a estar administrando ese medicamento. Otro sitio de punción son los miembros inferiores. Se utiliza por lo regular en los pediátricos, en la vena safena, que es esta que cruza por aquí, como se puede ver en la imagen. Y no es muy recomendada en adultos porque puede ocasionar embolismo o tromboflebitis. Y para colocarlo en los adultos, porque la realidad es que si se puede colocar, necesitamos que en nuestras indicaciones médicas, por nuestra seguridad y seguridad del paciente, pues que se encuentren ahí establecidos para poder realizar ese procedimiento. No es decisión de enfermería colocar los catéteres periféricos en los miembros inferiores. Ahora, para prevenir, este es el ABC, que me parece muy interesante. Se dice AS para prevenir riesgos en el ejercicio de profesional. Número 1, letra A, adherencias a las normas y principios. Por eso es necesario conocer todas las teorías de los procedimientos que estamos realizando, todas las complicaciones que pudiese tener ese procedimiento. Hay que verificar la información y hay que tener capacitación constante. Siempre hay que estar leyendo y siempre hay que estar actualizándonos. En caso de que tengamos un error en la colocación del catéter, es necesario, obviamente, avisar y reportar, buscar ayuda y asesoramiento para disminuir las consecuencias del error que ya cometimos y corregir el error de una manera inmediata, y aparte vamos a tener que aprender pues de nuestros mismos errores. Por último, les comparto la bibliografía. Estas son las bibliografías que yo utilicé para realizar esta presentación, haciendo mayor hincapié en la norma 022, que como ya sabemos instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en Estados Unidos mexicanos. De verdad es una norma que si tú te dedicas ya al área laboral, si tú ya estás trabajando en el área hospitalaria, yo te invito de manera personal a que la leas, porque en serio te vas a dar cuenta de qué procedimientos son los que hemos estado realizando mal durante estos periodos de tiempo, porque como es algo que realizamos todos los días, se nos va a hacer una lectura muy amena. Entonces, yo creo que con esto me despido, esperando que este video haya sido de su agrado. Les invito a que si tienen algún comentario de algún tema que quieran que presentemos en este canal,
pues los invito a que lo dejen en los comentarios y yo los estaré leyendo y con mucho gusto armamos una sesión. Sin más por agregar, yo me despido. Te invito a que le des me gusta y a que te suscribas.